Desde Medellín, Antioquia, Colombia, transmite Encamínameradio.com, la estación que te conecta al cielo. Mi querida audiencia de su programa Encamíname, como siempre, estamos juntos y para nosotros es un motivo de muchísima alegría poder compartir esta preciosa palabra que el Señor nos regala en el día de hoy. Los seres humanos, todo se mueve y muchas cosas se mueven. Si no es todo, una gran parte. ¿Cómo piensa el ser humano frente a las cosas que desea? El anhelo es un deseo. Hoy hablamos sobre el anhelo, el deseo por las cosas. Y es que el ser humano siempre tendrá la oportunidad de desear muchas cosas que a los ojos son apetecibles, a nuestros ojos son de necesidad, porque hemos creado un anhelo, o se crea un anhelo, cuando nuestros ojos son abiertos para mirar lo que está a nuestro alrededor. ¿Nos conviene? Tal vez no nos conviene, porque nosotros no filtramos, no discernimos el anhelo de cada cosa que con nuestros ojos nosotros captamos. ¿Captamos? Muchísimas cosas, claro que sí. Estamos expuestos a muchísimas cosas por causa de nuestras malas decisiones, por unos anhelos mal llevados. Sí es cierto, esto nos afecta, nos afectará, nos llevará a consecuencias que después van a ser muy difíciles de restaurar, muy difíciles de asumir y lo más difícil, el de nosotros aceptarlas. El anhelo de nosotros los seres humanos siempre se verá reflejado en todas las cosas que diariamente tenemos que vivir. El anhelo por un trabajo es bueno, pero si no es selectivo, de acuerdo a nuestra necesidad, nos puede traer tropiezos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hacemos un trabajo que no nos gusta, que lo vamos a hacer con mucha pereza, apáticamente, y no vamos a dar el rendimiento adecuado. Hay cosas que vemos, las realizamos porque nos vemos en la obligación de hacerlo. Tenemos el anhelo del trabajo, pero no es seleccionado. ¿De qué sirve? Si después nos vamos a quejar, ese trabajo no me gusta, ese trabajo me tiene cansado, me tiene aburrido. Cuando hablamos de esa manera, simplemente expresamos lo que sentimos y lo que estamos sintiendo. No muestra comodidad, no muestra satisfacción y no estamos creando algo con beneplácito para desarrollarlo con muchísimo amor, sino lo estamos haciendo por un cumplimiento o por un deber. El anhelo es algo que debemos nosotros valorarlo, debemos comprenderlo. Y comencemos sobre este tema. El día de hoy me acompaña, como siempre, en nuestras grabaciones, en nuestras presentaciones y en todo lo relacionado con la radio, Encamíname, está David Felipe López Barbosa, que es el joven que por causa del llamado a este ministerio, el Señor ha permitido que comencemos y estemos trabajando en pro de una fe que el Señor por causa suya nos une, nos fortalece y nos lleva para tener en común la enseñanza, para tener en común los temas. Así que permítame que nuestro hermano David Felipe salude a toda la audiencia de su programa Encamíname Radio.
Amén. Qué bendición estar en esta mañana con ustedes. Los saludo a toda la audiencia en esta mañana con mucha bendición, dándole gracias a Dios por este maravilloso día, por esta maravillosa mañana que el Señor nos permite. Y qué mejor emplearla en una predicación, donde cada uno de nosotros podamos participar de alguna manera, claramente pues prestándole mucha atención. Así que los saludo a todos ustedes, saludo a personas nuevas que tal vez nos acompañan, también los saludo a los que ya nos conocen, de igual manera líderes, pastores, un fuerte abrazo y una gran bendición. El llamado es siempre el mismo, estar muy atentos a lo que el Señor quiera darnos a conocer, siempre se aprende algo nuevo, que el Espíritu Santo sea dirigiendo esta maravillosa predicación y estar muy atentos, porque a pesar de que las cosas se repitan, siempre hay algo nuevo por aprender. Entonces saludo a todos y bendiciones. Gracias, hermanito David. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de saludar a toda esta audiencia y tomar en cuenta que los anhelos, y recordemos bien y analicemos con respecto al tema, anhelo, el deseo por las cosas. Correcto, el anhelo, el deseo por las cosas. Precisamente esta enseñanza se refiere puntualmente a los deseos que tenemos por las cosas. Hermano David, ayúdenos con la definición de la palabra anhelos. Recuerda que la palabra anhelos se escribe con N y con H intermedia, que es muda, porque tiene el mismo, pero es una consonante, y se podría leer anhelos. Pero para leerla de corrido, anhelos. Gracias, hermano David, porque tú tienes la definición de la palabra anhelos y compartámosla con esta audiencia para darnos una idea, su raíz, su conformación, su tema, nos ayuda a identificar con necesidad todo lo relacionado con este maravilloso tema que el Señor nos ha dado para el día de hoy. Según el diccionario, la palabra anhelo se define de esta manera muy clara, que es el deseo intenso o vehemente de una cosa, como tal. Bien, entonces tomando en cuenta esa definición, pues como comprenderán, lo que se escucha en su programa Encamíname, que el motivo, el anhelo, el deseo por las cosas. Los anhelos fraccionan al ser humano en tres partes. En tres partes. Y vamos a mirar esas tres partes, cómo un anhelo se comienza a enquilosar. Comienza a ser fuerte en la vida de cualquier ser humano. Fijémonos en lo personal. Todos los que escuchan su programa Encamíname Radio nos ayuda a identificar el carácter individual para comprender de qué forma actúa en cada uno de nosotros. El anhelo fracciona al ser humano en tres partes. Se maneja por los ojos y llega a la mente. Los ojos se llenan de necesidad. Los ojos se llenan de adulterio y de fornicación. La palabra nos indica en sus evangelios que los ojos son característica cargados de adulterio y de fornicaciones. Porque el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no es una ayuda para el ser humano si no tiene control, no tiene dominio, y si estas cosas no se identifican y nosotros no nos detenemos a pensar en ellas, fácilmente nos dejamos envolver. Siempre tendremos oportunidad de enfrentar, pero sin un discernimiento adecuado. Esto nos lleva a situaciones duras, complejas y difíciles. Para nosotros debe ser algo muy importante donde el ser humano tiene que luchar contra los deseos fuertes que el ser humano
siente. Y para algo que identifique. Con algo que identifique nuestra vida. Se piensa en algo que pide la carne que está contaminada, porque la carne se ha contaminado. Nuestros ojos están cargados de adulterio, están cargados de fornicación. Esta parte, pues no se tiene sino solamente en los creyentes, cuando revisamos la Biblia y nos dice que nuestros ojos están cargados de adulterio y de fornicación. Y esta parte, pues, es esencial, es muy importante porque nos identifica de la forma que nosotros observamos, la forma que internamente estamos contaminados y nosotros trascendemos a través de los ojos con la contaminación interna y nos atrae la concupiscencia hacia las cosas que están dadas. Vamos a tomar la cita bíblica que está en el libro en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos. Vamos a la segunda de Pedro. Busquen ustedes en su libro, en sus Biblias, y rápidamente nos vamos a identificar con la segunda de Pedro. Y es en el capítulo 2, versículos de 14 al 16. Vamos a leerlo juntos. ¿Estamos ya preparados? Claro que sí. Muy bien. Dice la Biblia: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. En esta pequeña enseñanza bíblica condensada en 3 versículos, muestra que los anhelos del corazón en el ser humano siempre tendrán mucha dificultad con su manejo, porque aquí vemos cómo estas personas que son un ejemplo bíblico, y nos detenemos a pensar un poco en ellos. Cuando se escribe la Biblia, no es para que sea una buena lectura. Su contenido es una enseñanza del carácter del hombre, que Dios ha permitido identificar lo interno de cada persona y la manifestación en cualquier acto de la vida. Siendo un profeta, según la enseñanza, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Cuando hay un deseo fuerte en la vida del ser humano, dice el 13, para recordar bien el contexto y fijar que está tan bien hilvanado, que nos da a conocer en el 13 lo siguiente: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día. La gente se siente contenta. Hace muy poco miraba en un programa de televisión un cantante muy famoso, que él decía que se sentía muy alegre, muy contento, y que él tomaba cualquier cantidad de cocaína y que eso era de conocimiento público, que él no lo negaba, que él lo aceptaba porque eso era parte de su vida y era parte de su felicidad. Como podrán notar, este hombre, sin ninguna clase de rubor y bien inclinado hacia el mal, hace posible que muchos que también piensan igual se animen, lo tomen como algo tan normal, mientras que la destrucción está entrando a su propia vida por causa del consumo, porque ese cuerpo que Dios nos ha dado, ese cuerpo que Dios nos ha cedido por amor y nos ha dado un soplo de aliento para que nos hayamos multiplicado en la tierra y hoy gozamos el privilegio de tener la vida y de gozar el despertar
para ver su creación y disfrutarla con nuestros propios ojos. ¿Quién dijo que nos dio libertad para hacer de nuestro cuerpo un saco de basura? Pero lamentablemente, la inclinación hacia la maldad, la inclinación hacia lo incorrecto, la maldad se multiplica sobre la tierra porque los pies son presurosos hacia el mal, es una evidencia de que se está cumpliendo a cabalidad en estos últimos tiempos. Los anhelos del ser humano son esos: complacerse con la maldad, y no solamente complacerse, sino difundirlo. Hablarla con tal seguridad que muchos consiguen complacencia, hallan complacencia en las palabras de estos que explican y dicen que con este tipo de actos se sienten bien, mientras que están mutilando su cuerpo interno que no les ha pertenecido, porque Dios los dio para que los respeten, porque esta es una dádiva con manejo. La parábola de los talentos, cuando el Señor le dice al hombre que le entrega los talentos y mira a él cómo va a desarrollarlos, y él se va por mucho tiempo y regresa, va a preguntarle qué pasó, qué fue lo que hizo, porque aunque las cosas no son dadas y no hay escritura firmada, sabemos que nada nos pertenece porque lo hemos recibido gratuitamente, y démosle gracias a nuestro Creador, que hemos sido contados entre los que existimos, porque los que no existen simplemente no fueron su creación. Pero los que estamos viviendo tenemos el derecho que Dios nos ha concedido, pero con las normas de la ley, porque la ley señala que nosotros debemos de respetar nuestro cuerpo. Y si nosotros no lo tomamos por fe, porque nos creemos libres y somos muy sabios en nuestra propia opinión, y creyendo ser sabios nos volvemos necios, pues desde luego que estamos contraviniendo las obras y las normas de ley que Dios ha dado. Pero de eso daremos cuenta, sea bueno, sea malo, pero hasta el último momento de la vida. Así con la vanagloria de la vida, en el pináculo que nosotros hayamos logrado, con nuestros propios medios, por la ley, está esto señalado, y seremos juzgados. Y tarde o temprano, después de que nosotros hayamos dejado este cuerpo, cumpliremos lo que está escrito, porque sobre esto no tenemos dominio, sino únicamente nuestro Creador. El alma que pecare, ésta morirá. Y no hay opción. Y dice el capítulo 2 del libro de San Pedro, que recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia gozar los deleites de cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Estas personas que hablo de este cantante, y él representa a muchísimas personas que son la representación de ese hombre. ¿Somos nosotros ellos? ¡Claro que sí! Pero esto está generado por anhelos, deseos de la carne, porque la carne no se sujeta a Dios. Vamos a tomar un ejemplo de los más sencillos. Y el hermano David nos va a ayudar con Gálatas capítulo 5, versículo 20. Y nos va a hablar sobre las obras de la carne, con los deseos. Hermano David. Dice así Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermano David.
¿Cuál es el concepto que tienes acerca de esta enseñanza bíblica y qué te dice que son las obras de la carne? ¿Cómo nosotros identificamos los deseos de nuestra carne? Sí, ahí están reflejados en muchas obras. Amén, claro que sí. Yo pienso que las obras de la carne es un tema bastante complejo, pero a la vez fácil de entender. Pues resulta que el ser humano por naturaleza siempre tiende al pecado, ¿no? A esa maldad que atormenta a muchos. Pero es bastante curioso que a pesar de que atormenta a muchos, todo el mundo accede a ella. Entonces es una ironía. El ser humano vive como en esa ironía. Pero resulta que a la luz de la palabra eso se va al suelo, eso desaparece. Ya cada quien toma la decisión de cómo ve, cómo vela por luchar y por tratar de salir de estas cosas. Y resulta que son manifiestas las obras de la carne. No se esconden, se manifiestan. Están ahí. Entonces es evidente, se pueden ver. Y es curioso porque al verse y al manifestarse se hace mucho daño. Hace uno daño a uno mismo, se hace daño a los demás porque claramente son manifiestas. Entonces nombra las obras manifiestas de la carne, las que podemos ver, por ejemplo el adulterio. Es palpable, o no palpable como tal, sino lo podemos observar, ¿sí? Entonces se le hace daño a la esposa, a los hijos, es manifiesta en la familia y hace mucho daño. Lo mismo la fornicación, e igualmente es manifiesta, se hace daño a uno mismo y llegan hijos indeseados. En fin, multitud de cosas. Inmundicia, ¿no? Esa inmundicia, esos pecados como tal perversos, ¿no? Que van más allá, más profundos. También, de alguna manera, también son manifiestos y también hacen mucho daño. La lascivia, de igual modo. Entonces podemos seguir con la idolatría, que la idolatría también es un tema bastante profundo, ¿no? Porque ya hablamos de ídolos que hacen parte de nuestro corazón, de nuestra mente, que no solamente es adorar a cierto tipo de imágenes, sino cosas que hacen parte de mi imaginación, anhelos que están profundos y también se pueden convertir en idolatría. Y así sucesivamente, gente con problemas de hechicerías, enemistades, pleitos, con celos, con iras, contiendas, con disensiones, con muchas herejías y bueno, la lista puede seguir. Entonces, a la luz de esto, lo que el Señor quiere es que cosas semejantes a estas, pues claramente no heredan el reino de Dios. La idea es convencernos de esto, entender el daño que se logra hacer, ¿sí? Que nos hacemos nosotros, de lo contrario no se puede hacer nada, y siempre entrar en ese arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Amonestarnos. ¿Qué es lo que decía el versículo, no? Lo que decía Pablo, acerca de las cuales os amonesto. Es necesario amonestar esto, porque son pecados tan fuertes que si no se amonestan y si no hay autoridad sobre ellos, uno no recapacita. Y claramente siempre está la tendencia de perdernos, ¿sí? Tanto aquí en este mundo como también en el mundo espiritual, no heredar el reino de Dios. Entonces, pues es una cita bíblica que se podría hablar mucho de ella, pero pues como tal, eso es lo que Dios quiere hacernos entender a cada uno de nosotros. Gracias, hermanito David. Y seguiremos hablando sobre este anhelo que se genera internamente, pero vamos a señalarlo en 3 pasos. 1. Se piensa en tener un novio. Este es un paso importantísimo en la vida del desarrollo de una pubertad cuando se llega a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. Es inherente a la carne porque la carne tiene que tener esa condición que es muy importante para el desarrollo y la comprensión de la vida, como para la formación y la creación de una familia. Pero lo más importante es la selección, el pensamiento del anhelo, como lo vamos a llevar, porque vamos a llevarlo en 3 pasos. Primero, se piensa en tener un novio. Es normal.
Pero lo primero que tenemos que revisar es qué clase de novio es el ideal para conformar una familia. No es lo que nosotros vemos, que sea una persona atractiva solamente en la forma externa, con lo que vemos, sino en la forma interna, la que no conocemos. Pero con el trato y con el conocimiento poco a poco lo vamos identificando y hay que hacer un señalamiento que vale la pena aclararlo. En la vida cristiana, un yugo desigual se lleva de esta forma. Cuando la persona no tiene conocimiento bíblico, no puede trabajar para transformar su vida y comenzar a tener un nacimiento de una nueva criatura. Y esto bíblicamente se llama lo que nosotros identificamos y la forma como debemos señalarlo, yugo desigual. Porque dos personas no pueden andar juntas si no tenemos un pensamiento de fe unido, que nos ayude a conformar una idea de formación de familia con principios completamente cristianos. La persona que no piensa así tiene otra forma diferente. La transformación de la Biblia y el cambio, cuando el Señor Jesucristo hizo ese acto de amor tan profundo, de ofrecer su vida para nosotros tener esperanza de cambio y tener la oportunidad de ganar una vida eterna. La brecha se había cerrado a partir del hombre cuando estuvo en el paraíso y transgredió la palabra con la desobediencia. El Señor, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, volteó su espalda. El Señor Jesucristo hizo una expiación maravillosa. Dio su vida para que ese ofrecimiento hallara gracia ante el Padre, su Padre, y también parte de la creación de Cristo, porque al principio Cristo se muestra como creador junto con el Padre. Ese misterio solo lo conoce el Señor, nos lo traslada a nosotros, y nosotros, de acuerdo a la Biblia, lo hemos creído, lo hemos sentido y lo hemos manifestado. Cuando cae el hombre, hay una reivindicación, porque viene la muerte expiatoria que con sangre, su sangre que vertió en la cruz, fue recibida al Padre para la nueva esperanza que el Señor Jesucristo derramaba en la cruz para que nosotros, los que creemos en su nombre, seamos reivindicados a través de esa expiación que fue recibida como aroma agradable por el Padre a través de su Hijo amado, en el cual mostró tener contentamiento. Cuando estas cosas se dan y nosotros las comprendemos, ahí se genera lo que el Señor muestra como un anhelo, porque el anhelo viene y se presenta por lo que vemos, porque Dios fue el primero que en el Génesis generó la familia y formó la familia con Adán y Eva para que con el tiempo ellos fueran una sola carne y trajeran la multiplicación sobre la tierra. Así otros se hayan inventado que vienen de los animales, que vienen de los árboles, y algunos creen que los animales tienen metamorfosis y algunos piensan que los árboles también, y cosas por el estilo, y cada uno idea su propia filosofía, pero los de la fe hemos creído en un Dios vivo, en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo. Eso nos une y eso es lo que nos ha fortalecido, y los anhelos del ser humano se han podido notar. Y hoy estamos presentando cómo el anhelo es el deseo por los deseos de la carne. Y todas estas cosas son reales
porque tener un novio es lo más normal, pero en la vida cristiana, tener un novio es más que eso. Es precisamente mirar la conveniencia, porque no se trata de mirar lo temporal, lo que con los ojos del hombre o con lo que inicialmente presenta cualquier ser humano, la belleza de una mujer. Un cuerpo esbelto, unos ojos ensoñadores, una cintura estrecha, unas caderas protuberantes. Eso es halagüeño para los ojos contaminados, que están cargados de adulterio y de fornicación. Pero en el fondo, el contenido, lo que tiene la persona interna, es muy grave porque no se conoce. Y por lo tanto hay que esperar el testimonio y compartir con ellos, pero con una misma fe donde hay esperanza de renovación. Porque una persona que no tiene conocimiento y no tiene esperanza de renovación, porque no tiene un manual que lo guíe, ni un manual que la persona acepte por la fe, pues le queda un poco difícil que la persona cambie, porque solamente con su sabiduría o con sus buenos deseos. Pero con buenos deseos o con sabiduría de este mundo no se alcanza, porque tiene que haber una fuerza superior que contrarreste, que nos dé valor para ejercitar el dominio propio y contrarrestar los deseos de la carne. Viene la primera escena. Quiero tener un novio. Se genera un anhelo, un deseo, tener novio. Normal. ¿Y quién no tiene? Hoy la sociedad y la psicología recomienda a las personas, hable con la niña, hable con el niño. Claro, eso es importante, me parece importante, buena recomendación, claro que sí. Pero, ¿le van a recomendar que lo seleccione? Seguramente sí, pero a la manera del mundo. Y la manera del mundo no es una garantía, porque no tiene armas espirituales para contrarrestar las concupiscencias fuertes que nos dominan. Y si nosotros no tenemos un arma, como la Biblia, para lograr tratar, vivirla y dejar que ella nos guíe y nos ayude, pues vamos a estar en un estado de incapacidad para poder desarrollar un buen tema con respecto a un noviazgo aceptable. Primer paso. Viene el segundo paso. Lo hallé con mis ojos a la persona que me atrajo y siento que mi pensamiento me habla y me dice, oh, qué persona tan bonita. Y internamente mi carne se agita. Yo veo a la jovencita o al jovencito y la niña dice, oh, me parece muy elegante, tiene un estilo agradable, me agradó. Pero internamente, ¿qué está pasando? Pues la concupiscencia. En el libro de Santiago nos dice algo sobre la concupiscencia. Y es bueno que concupiscentes nosotros entendamos lo que debemos de hacer para lograr identificar correctamente nuestros deseos y poder trabajar enormemente y comprender por qué esto pasa. Y la Biblia nos lo dice claramente con respecto al tema. La concupiscencia atrae. O sea, las pasiones de nuestra carne atrae. Y hay tres pasos también. Nos atrae y nos lleva hacia todas las cosas que nosotros no deberíamos de aceptar, pero sin embargo estamos dispuestos a hacerlo porque eso es algo inherente a la concupiscencia, es decir, la contaminación del pecado. ¿Estamos? Entonces tomamos el capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Muy bien, hermano David, por favor, léanos esto, partiendo del versículo 13 hasta el 4, del 13 al 15. Y ahí vamos a entender algunas cosas. Amén. Dice así Santiago capítulo 1 versículos del 13 hasta el 15.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas gracias, hermanito David, porque esta palabra nos da a nosotros un contenido muy profundo, un discernimiento apropiado para comprender que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y ahí viene un pensamiento y un discernimiento adecuado que solamente lo logramos entender por la Biblia. No hay otro manual que nos explique tan claro ni tan inspirado por el Espíritu Santo para entenderlo. Vuelvo a repetir, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Esa reflexión nos lleva, porque ninguna persona que peque puede acusar a Dios o culpar a Dios de ser él el culpable. Pero sí puede Dios probar a los que creen en su nombre para fortalecer su fe, precisamente dejando que el tentador, el diablo, porque ahí viene otro importante personaje que en el mundo tiene dominio y que él es el encargado de tomar estas banderas para esgrimirlas, para realizarlas en pro de la maldad, porque él se le entregó el mundo para que domine, y los que eligen por su libre albedrío servirle al daño, servirle al mal, pues tengan su recompensa, porque él está ahí para tentar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero es atraído y después seducido. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Porque el alma que pecare, esa morirá. Este tema es muy importante. La naturaleza de Dios muestra que Él no puede ser fuente de tentación a pecar, porque Dios tiene unos atributos que son completamente diferentes a los de cualquiera de nosotros, y esto nos ayuda a comprender que no es tan cierto como nosotros pensamos, y los atributos de Dios son completamente diferentes. Los atributos de Dios no tienen nada que ver con lo que la gente habla o con lo que la gente dice. Vamos a tomar este principio que nos habla la Biblia, porque vale la pena hablar sobre Dios. En el Salmo 139, versículos 7 y 8, nos dice de la siguiente manera: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Quiere decir que Dios es omnipresente. Lo que la Biblia presenta es que Dios está asentado y está fortalecido en su existencia continua, describiendo numerosos atributos que lo caracterizan. Algunos atributos exclusivos de Él como Dios, otros que se ven en los seres humanos como el resultado de haber sido creados por Él a la imagen de Él mismo. Dios es omnipresente, está en todas partes. El salmista lo que está haciendo es informar que donde vaya el hombre, ahí está Él. Y observa todo lo que el hombre está haciendo. Ahora, Dios es muy diferente a que Él lo tiente, porque no puede crear una forma de vida para Él después condenarlos porque Él tiene venganza. No, Él simplemente nos dio a todos nosotros libre albedrío. Y lo manejamos
como la definición de albedrío. Cada uno toma su propia decisión porque tiene libertad para hacerlo, pero de todo dará cuentas. Eso es muy diferente. Dios es omnipotente, es decir, Él es todopoderoso. Dios es trascendente, es decir, diferente, independiente de su creación. Su ser y su existencia son infinitamente mayores y los más elevados que el orden ha creado. Él mismo es increado, no habla sobre eso, no nos lo da a conocer, tiene una existencia independiente de la creación. Sin embargo, la trascendencia no hace que Dios sea incapaz de habitar entre su pueblo como su Dios. Dios es eterno, es decir, desde el siglo hasta el siglo, para poder saciar su sed, pero sin embargo, muchos de ellos no le creyeron y muchos de ellos perecieron, no porque Dios les haya traído la dificultad, sino porque ellos no quisieron creer. Y esa generación no visitó la tierra prometida. Esto quiere decir que el libre albedrío se nos convierte en un arma de doble filo. Y esto ha pasado. Hoy el mundo está tan entontecido con las cosas que hace, que ni siquiera reacciona pensando que las cosas de Dios son una oferta gratuita de vivir eternamente con Él, pero nosotros, atraídos por las cosas del mundo, desechamos todo lo que viene de su preciosa mano. Dice el segundo paso de que lo hallamos y encontramos que es amable, formal, decente, inteligente, pero todo es externo, sencillo. Y rápidamente viene la tercera parte, que es cuando ya viene la seducción, que es la parte que tenemos el contacto con la persona. Ese es el tercer paso, porque el contacto con la persona y el trato permanece, fortalece el anhelo con el vínculo. Y es cuando decimos: conocí una persona encantadora, conocí una persona bella, conocí una persona linda, conocí una persona extraordinaria, y comenzamos a vender una imagen, pero sin conocer lo que hay dentro. ¿Qué tal? Lo digo pues físicamente, ¿no? Que nos mostraran cómo es nuestra parte interna, nuestras tripas, todo lo que debemos, la bolsa del estómago, donde se reúne la comida y los canales de distribución como la defecación. No seríamos tan lindos, pero como es externo y nosotros lo vemos así, porque estamos perfumados, tenemos una buena camisa, tenemos unas pestañas supremamente tratadas, rollizas, y tenemos cualquier clase de perfume, tenemos maquillajes, tenemos formas labiales, sonrisas, cuidos, trabajos bucales, todo eso es externo. ¿Y lo interno? Aquellas cosas que no se ven, pero que con el transcurso del tiempo se hacen manifiestas. La pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dejándonos seducir en el tercer paso? Claro, eso está pasando. Vamos a confirmarlo, porque nos dice: se produce el contacto con la persona y el trato permanente fortalece el anhelo con el vínculo, claro está. Generalmente no viene con pensamientos propios. Cuando dice: ¡ay, qué persona tan linda! Porque como somos pecadores, escuchen bien, queridos oyentes, hay pensamientos que nos parecen propios. ¡Oh! Nosotros somos muy inteligentes. ¡Oh, qué jovencita tan agraciada! ¡Ja! Me hace acordar, y voy a dar un testimonio. A mí me pasó siendo muy joven. Había una jovencita muy agradable y humanamente era muy agraciada y muy admirada. Tuve la oportunidad de tratarla, tuve la oportunidad de estar cerca de ella. Ella en una ocasión me hizo una oferta. Me dijo: ¿por qué no nos vamos juntos
para una ciudad de Colombia. Tuve miedo y no lo hice. No sé. Pero un miedo terrible. No quise hacerlo. Pasó el tiempo. Yo era muy joven, pero demasiado joven. Por ahí 17 años, calculo yo, o 16, algo así. No me acuerdo bien, pero era muy joven. 17, tal vez 18 años. En esos 3 años aproximadamente. Pasaron los años y entré a los caminos de Dios. Muy preocupado. ¿Qué pensé yo? Dije, Señor, algo que quedó en mi memoria grabado fue esa jovencita muy atractiva, muy admirada y por muchos deseada, porque incluso andando con ella, muchos le faltaban el respeto porque era una niña que andaba, como dice el libro de Isaías, que se contoneaba en las calles, y eso es cierto, taconeaba, se veía muy atractiva y todos los hombres posaban la mirada en ella y manejaba su cuerpo como en zigzag, muy atractiva a los ojos, pero sin embargo tuve miedo y no quise tomar en cuenta su oferta. Sin embargo, me moría de las ganas. Con el tiempo, yo le pregunté a Dios, y yo le dije, Señor, yo creo que en la vida debe de tener un motivo por qué esa persona no fue agradable. Y el Señor me contestó después de muchos años, estoy hablando más de 30, 40 años, y me dijo, porque tenía corazón malo. Entonces, como yo estaba débil en mi carne y mis actos no eran los mejores, porque me estaba seduciendo el mundo con todos sus atractivos perversos, pues con un corazón malo y una tendencia del mío hacia lo malo, pues hubiera cometido el más grave, el más grande de los errores. ¿Qué hice yo? Bendije al Señor por darme la oportunidad de salvarme sobre algo que yo ni conocía, ni sabía, sino que por la maravillosa intervención del Espíritu Santo, con el transcurso de los años, me lo dio a conocer. Y esto me fortalece para poder hablarles a cada uno de los que escuchan su programa Encamíname, los anhelos del corazón, cómo se produce un contacto con la persona y el trato permanente fortalece el anhelo con el vínculo. Generalmente no son pensamientos propios. ¿Por qué? Porque somos una raza caída, porque somos una raza que le hemos dado lugar al pecado y el pecado tiene derecho sobre nuestras vidas y el que vino a robar, a matar y a destruir, que se llama Satanás, tiene todo el derecho y nos fulmina, nos manda dardos a la mente que creemos que son propios y nos dice qué mujer tan agradable, qué mujer tan linda, nosotros la miramos y la remiramos y nos dejamos cautivar por su belleza externa y nos atrae. Lo mismo le pasa a las mujeres con los galanes, con los muchachos. Yo estoy en la universidad, yo estoy llevando una carrera, se dejan impresionar, pero lo que no podemos decir es cómo será su vida personal, porque yo he tenido experiencias. Conocí hace mucho tiempo una profesional y ella me llevó una vez a su apartamento y era un apartamento grandísimo, que era todo un primer piso en un sitio muy importante de Bogotá, más hacia el norte. Y entonces pude notar, y por aquellas circunstancias que me aboqué a entrar a algunas de las habitaciones, habían profesionales que estaban consumiendo cocaína. Entonces, no importa su profesión, no importa su revestimiento profesional, su vida no es sino solamente un diploma. La verdad sea dicha, su vida es un diploma, pero en el fondo no son garantía, ni para ellos mismos, ni mucho menos para los demás, porque están llevados por las concupiscencias de sus carnes y están habituados al pecado. Y esto pues no deja de ser una dificultad para construir un hogar, una familia. Así tengan sendos honoríficos diplomas en sus salas
en sus consultorios, pero de las personas poco conocemos. Y la obra de Dios es tan maravillosa. Y precisamente las personas se han deslumbrado porque el mensaje que reciben a la cabeza dice, ese es profesional, tiene su futuro asegurado, tiene buen porte, es buen mozo. Y también le dice, esa es una profesional, es una mujer muy bella, es una mujer encantadora, pero lamentablemente es de pensarlo y analizarlo y comprenderlo, que todos nosotros, sin excepción, somos hechos del polvo y al polvo regresamos, y lamentable, pero hay que aceptarlo, que tenemos hedor y al final, cuando la carne se corrompe, es insoportable, que si no la meten entre un baúl y la guardan y la perfuman, no podríamos soportarlo. Entonces, ¿quiénes somos? Personas hechas de barro, que nos hemos corrompido, porque la carne se corrompió por causa del pecado, y la carne está sentenciada a morir si esta carne muere irremediablemente y no resucita. El único que conocemos, que sabemos que resucitó con la carne, fue Jesucristo, porque Él fue el único que andó en santidad, ganó la batalla, estuvo entre los muertos, pero resucitó entre los vivos, inmaculado, lleno de gloria y de majestad. Esto es interesante, porque esa es la vida del creyente. Que viene el dardo del enemigo y le dice, este es maravilloso, este es buena gente, esta es buena, es hermosísima, qué bueno presentarla en la fiesta, qué buena presentarla en la sociedad, qué buena presentarla en la familia. Pero Dios ha dado el aval, Dios ha dicho lo que hay por dentro. No es que busquemos personas perfectas, no, claro que no, porque no existen. Pero sí personas que tengan en su interior el deseo de mejorar, de ser mejores para establecer un mundo mejor, para establecer una sociedad mejor. Hoy la sociedad legisla leyes para actualizar y para darle a conocer al mundo que el pecado se legaliza. Hoy no es extraño que una pareja de hombres se legalice. Para los que no respetan ese derecho, estamos fuera de la onda, porque debemos de respetar al ser humano. Pero lo que no nos enseñaron es cómo respetar las leyes de Dios. Se han invalidado, la hemos echado entre la caneca y la basura para implantar nuestros propios criterios. No porque desechemos al pecador, no, sino para que tomemos en cuenta que somos pecadores y que no podemos hacer estas cosas y que podemos sustraernos, que podemos con la gloria maravillosa de Dios cambiar, porque si es ladrón, ya no robe. Si es lesbiana, ya no tenga los ojos puestos sobre las demás mujeres. Si es homosexual, no ponga los ojos sobre los hombres. Si es un mentiroso, ya no mienta. Si es una persona asesina, ya no mate. Porque la Biblia es el manual de vida donde nos enseña a ser mejores todos los días. Y si nosotros somos mejores todos los días, pues vamos a ser mejores aceptados dentro de la sociedad y ya somos un aporte para ellos como ellos serán un aporte para nosotros. Y tendremos una convivencia mucho más sana. Y no tendremos que decirle al gobierno, tráigame un policía para que me cuide. Y que si somos 50 millones de ciudadanos en Colombia, tenemos 50 millones de policías porque nos van a cuidar individualmente. No porque nos cuida el poder de Dios, nos cuida el poder de la palabra. Y los principios establecidos en la misma, porque Él es el único que cuida la moral, es el que cuida los bienes, es el único que a través de la ley ha sancionado el pecado para que nosotros no seamos transgresores y evitemos ese tipo de actos, y los que lo tomamos con fe tratamos de hacer un cambio porque estamos tan mal habituados, que nos cuesta trabajo hacer lo correcto y tenemos los pies más presurosos para hacer el mal que para aceptar el bien. Vamos por un camino equivocado. De acuerdo al tercer paso, generalmente no son pensamientos propios,
son dardos del enemigo que nos manda a nuestra mente para hacernos a la persona que es equivocada. En las iglesias cristianas se ha dejado mucho la costumbre, las que, no digo que en todas, porque hay algunas pequeñas que también practican y dejan que no sean pareja, y porque realmente confían más en el poder de Dios que en el deseo de los ojos de la carne, en las concupiscencias de los hombres, para que Dios seleccione, porque tal vez expresamente desde la parte externa no son tan bellos, pero internamente lo son mucho más. Y esto es lo que prevalece, porque una persona, lo bello, lo transparente que hay interno, es una persona que tiene buenos principios y su vida va a manejarla bien, va a infundir sus buenos principios y va a edificar una familia con esos buenos principios, mientras que lo otro es externo, todo es apariencia, todo se desvanece y todo se pierde. Terminan en tribunales, en separaciones, en daños de una sociedad, con sus hijos, con las separaciones que traen dejar a sus hijos, dejar a sus esposas para buscarse otra familia, que van a fracasar también para dejar más hijos, para dejar más familias, y cada rato se ven noticias de hombres célebres, de mujeres célebres, que se casan 5 o 6 veces, tienen hijos, adoptan, hacen lo que se les da la gana, los íconos mal llevados, mal representados, la gente los sigue, la gente quiere imitarlos, y lo más fundamental, lo esencial, lo que cambia la vida, lo que nos hace nuevos, lo que renueva, lo que enseña, lo que instruye, lo que cambia, lo que regenera, no lo tenemos en cuenta, que es la palabra de Dios con el poderoso poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas, de acuerdo a lo escrito, de acuerdo a lo que está escrito, el anhelo se fortalece. Pero el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 16, nos dice lo siguiente. Para entender por qué estamos hablando esto y por qué. Amén. Dice así Efesios capítulo 6, versículo 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando encontramos el libro de los Efesios, encontramos que la palabra habla sobre un mundo espiritual. El mundo espiritual es una realidad. El mundo espiritual está representado en el capítulo 6 del libro de los Efesios y nos demuestra lo siguiente, porque dice la Biblia que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno, la Biblia señala a Satanás, a Lucifer, a Luzbel, el ángel caído. Este vino a la tierra a robar, a matar y a destruir. El Señor Jesucristo enfatizó, aclaró, ayudó al pueblo, ayudó a la nación, ayudó a los creyentes, ayudó a los cristianos, ayudó al pueblo que lo seguía, para que tuviera armas para poder contrarrestar los poderes antagónicos de las tinieblas. Porque él dijo enfáticamente, vengo a deshacer las obras del diablo. ¡Oh, qué maravilla! El Señor lo logró. Porque el diablo no pudo prevalecer con él. Lo retó al Señor Jesucristo, lo llevó al desierto y allá tuvieron una gran pelea, pero fue espiritual. Eso está en el libro de los Evangelios, en el capítulo 4 del libro de San Mateo. Revísenlo para que ustedes puedan ver esa gran justa que se llevó en el mundo espiritual entre el diablo y Jesucristo. Hermano David, ¿quiere participarnos con eso? Pues muy bueno sería como el Señor nos enseñó que tuvo una gran pelea en el mundo espiritual. Mateo capítulo 4. Y ahí encontramos esa gran justa que se llevó en el desierto, el bien y el mal. El Señor
lo defendió porque lo hermoso de la historia es que lo encontró en el momento más débil, 40 días de ayuno. Y el Satanás es como nos coge a nosotros, nos coge por la debilidad. Como nosotros somos bien carnales, entonces nos presenta los cuerpos más esbeltos y las mujeres más atractivas. Y como las mujeres son vanidosas, les encanta el billete y las cosas, pues ellas miran el bolsillo de las personas y ojalá que también tengan cierta presencia, porque es como decir, caer una pedrada en ojo tuerto. Casa a la perfección. Y esto pues nos ayuda, pero la gran pelea y la gran justa que se gestó en el mundo espiritual fue extraordinaria. Vamos a revisarla, cómo fue que el Señor con humildad y en un momento tan difícil de él, le dijo el diablo, ay, si quieres convierte estas piedras en pan. Vamos a leer la historia y nuestro hermano David nos lo va a compartir. Amén. Dice así Mateo capítulo 4, versículos del 1 hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Hermosa historia, ¿verdad? Cómo nos divulga, cómo nos presenta un mundo espiritual que solo la maravilla del poder maravilloso del Señor nos permite conocerlo y admirar esas obras que para nosotros son ocultas porque son espirituales. Él nos las revela a través de la palabra a los que creemos en su nombre, a los que seguimos la herencia del Señor Jesucristo que nos ha legado a través de su muerte sacrificial en el madero. Y esto es muy importante para nosotros los creyentes, es para todos los que andamos en pos del Señor Jesucristo. Esto nos enseña la importancia, el valor de las cosas que el Señor nos está dando. Ahora entendemos cómo el enemigo sí tiene un dominio, porque el mismo Señor Jesucristo lo derrotó en el desierto, pero Él se desapareció por un poco de tiempo, y Él volvió otra vez a aparecer, y Él apareció en las multitudes, y fue el que asusó a las muchedumbres para que matara al Señor Jesucristo, creyendo que si se mataba el perro. El perro en esa época es una palabra que dice los proverbios que tiene un distintivo, y cuando es rechazado por inmundo, porque no cae bien, porque no gusta, entonces eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo, creyendo que la obra terminaba ahí. Pero qué grave, dijo el Señor Jesucristo en la enseñanza, es necesario que el fruto caiga al piso y muera para que después tenga mucho fruto. Y eso es verdad. El Señor Jesucristo murió y resucitó y tuvo mucho más fruto que el que tuvo cuando vino en carne. Esto es maravilloso, pero eso muestra que realmente el mundo no es solamente lo que vemos, sino que hay un mundo que atiza, un mundo que también tiene gobierno, un mundo que vino a robar, a matar y a destruir, que está representado por el demonio, por Satanás. Y aquí en el Efesios 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Quiere decir que en lugar de participar en los dardos que Él nos manda a la cabeza, en ese momento el cristiano se levanta con valor, con fuerza, con fe, y le dice, Satanás, te ato, te ligo y suelta mi mente en el nombre de Jesús para que Él se vaya. Y si Él insiste y vuelve a los 5 segundos o a los 10 segundos o a los 15, vuelve y lo reprende. Dice, resistid al diablo y Él huirá de ti.
Y él se aleja, alejándose para dejar que un tiempo transcurra. Y también, pues de acuerdo a lo que estamos hablando en el tercer paso, cómo se produce el contacto con la persona y cómo los dardos del enemigo le crean a la gente una idea de una figura, tanto del hombre como de la mujer, diferentes, no porque denigre de los seres humanos, ni especialmente de la ciencia o de la medicina o de cualquier profesión. Lo que sucede es que en todos los estratos sociales hay degeneramiento, hay decadencia moral, y es necesario identificarla, es necesario denunciarla. No podemos seguir viviendo hipócritamente con una representación de solamente lo externo, desconociendo lo interno. Grandes profesionales, grandes industriales, comerciantes, ¿cuántos deportistas no han sido denunciados? ¿Cuántos deportistas no han perdido sus preseas por los doping? Porque están habituados a la drogadicción. Ahora, sin desconocer toda la cantidad de desviaciones sexuales que tiene una persona, tanto en una mujer como en un hombre. Esto es grave, pero ¿se denuncia? No, porque ahora todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana, y al contrario, la ley lo cobija, y si la persona lo denuncia, va a la cárcel, y el que hace el daño y el que está procediendo mal está protegido. Esos son los principios, porque la Biblia dice que en los tiempos postreros que estamos viviendo, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Se invierten los valores. Lamentablemente, esa es una realidad y no podemos desconocerla. Yo quiero, pueblo, que escucha su programa Encamíname. Reflexionemos. Miremos qué clase de mundo tenemos hoy. ¿Cómo podemos cambiarlo? Cambiando nosotros. Cambiaremos a nuestra familia, no teniendo un policía cada persona. No, porque si los policías son corruptos, con los policías nos perdemos. Porque en las instituciones también hay corrupción, en todas las instituciones públicas, aunque son bien establecidas, con fines extraordinariamente buenos, los componentes, las gentes, no lo son. Y esto es lo que ha denigrado, ha derribado y ha destruido instituciones con buenos fundamentos, pero que con personas con malos fundamentos han borrado el principio con que se estableció la institución para salvaguardar o honrar o cuidar la honra de las gentes. El anhelo de tener novia se evidencia con los deseos de la carne, alejándose de la voluntad de Dios. Se aleja porque ya no cuenta con Dios, cuenta con su deseo, cuenta con su anhelo, cuenta con su ansia desmedida interna para hacerlo, alejándose de la voluntad de Dios para satisfacer los deseos de la carne. La única forma para contrarrestarlo, la única forma para lograr crear una barrera, un muro de contención, hay una manera que lo dice la Biblia en el capítulo 26 del libro de San Mateo, versículo 41. Si logramos identificar, si logramos nosotros hallar este versículo, entonces estaremos peleando la batalla, porque humanamente, nuestra carne nos va a pedir, y si nosotros no la vamos a abastecer, vamos a entrar en crisis. Pero hay una manera de contrarrestarlo. Hermano David, háganos el favor y nos comparte este versículo tan grande, pero que por muy pocos es practicado. Dice de la siguiente manera Mateo capítulo 26 versículo 41: Velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí nos aclara la condición del ser humano. Los dardos del enemigo son mandados a la mente con más vehemencia, acosando más fuerte a la carne, porque esta carne no se sujeta a Dios y tampoco puede. Romanos 8:17. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tomemos el primer versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orando, entramos en el Espíritu y tenemos fuerza para poder vencer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Vamos a tomar Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice así: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, es muy interesante conocer estos versículos porque nos ayuda a comprender, a familiarizarnos con nuestra condición pecaminosa, cómo obra, cómo nos destruye, cómo la Biblia señala puntualmente todas las deficiencias y a través de la misma Biblia nos da los antídotos, nos da los contras, los muros de contención, nos ayuda a dar fortalezas muy fuertes para contrarrestar el pecado. La desobediencia es algo tan importante porque representa dar por muerto el pecado en nuestro cuerpo a través de lo primero que se expresó, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que mi carne pide no va en contra de los deseos de Dios. Pero cualquiera diría, pero ¿qué pasó? Si Dios lo dio, ¿cómo es que Dios primero lo da y después lo señala y nos manda al abismo? No, el Señor la hizo bien, el Señor la hizo buena, la hizo santa, pero nosotros por ser desobedientes entró el pecado y permitió que el pecado entrara al mundo. Cualquiera dice, oh, pero pobre Adán, pobre Eva, miserables, si hubiera sido yo, tal vez hubiera sido peor. Es que Adán y Eva son los representantes del género humano y nos está identificando a cada uno de nosotros. El libre albedrío nos fue dado a todos nosotros, pero Adán y Eva es el representante de la desobediencia plena porque nosotros todos somos desobedientes. Dice la Biblia que justo no hay uno sobre la tierra. ¿Y es cierto? Que estemos en un proceso de santificación, claro. Es mejor entender para practicar adecuadamente, porque dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Representa, claro, específico, dar por muerte el pecado en nuestro cuerpo. La desobediencia. Sí, la desobediencia es una inclinación muy avesada en el ser humano, porque nuestros pies están presurosos para hacerlo, los cuales solo son revelaciones externas con las confrontaciones internas de la carne, el deseo fuerte, vehemente, forzado, salido de hacerlo. Dice, hay gente, yo tengo que irar, yo tengo deseo de matar, dice la gente descaradamente, tengo ganas de gritar, dice la gente. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Cuántas veces nuestra forma personal no lo ha dicho? Ahorita tengo que coger a alguien y darle en la cara. Qué rico, qué lindo, ¿no? Qué bueno, para uno desearle ir a hacerle daño a otro. Qué falta de amor, qué falta de consideración, qué falta, ¿verdad?, de consideración para con la gente. Pero como somos nosotros llenos de pecado, por eso matamos, por eso hacemos daño. Y todavía preguntamos, ¿por qué esta sociedad anda tan descompuesta? Porque nosotros andamos descompuestos.
tener una apariencia religiosa o moral internamente, la fuerza concupiscente lo desubica manteniéndolo en un rechazo permanente hacia Dios. Ahí estamos. Y estamos en un rechazo permanente hacia Dios. Estamos cometiendo pecado. Estamos haciendo lo que no conviene. Estamos haciendo lo que no se debe. Aún las buenas obras que hacen algunos creyentes no renovados no son cumplimiento a la veracidad de la palabra, porque son manufacturadas por la carne con deseos egoístas y provienen de un corazón no alineado hacia Dios. Yo hago un favor y quiero hacerlo bien, pero no es porque lo quiera, sino porque me siento comprometido, me siento obligado, o porque voy a hacer un regalo, porque voy a buscar más adelante pedir un favor, un fiador, y voy a pedir algo a mi favor. ¿Qué son estos? No mostramos las intenciones. Nunca lo hacemos por amor, no lo hacemos por necesidad. El novio, cuando quiere la china, va y llena de regalos a los papás. Y ellos dicen, ay, tan lindo, por los regalos. Pero qué desgraciado, qué porquería, cuando le conocen sus características y saben que es un hombre concupiscente y que tiene todos los deseos de la carne, envidioso, asesino, drogadicto, alcohólico, mentiroso, lleno de lascivia, de malos deseos y de cosas que no ha controlado y comienzan a aparecer. Así sucede con la mujer. Proviene de un corazón que no está alineado hacia Dios. Cuando no pedimos a Dios cuál es su voluntad acerca de la persona ideal que nos acompaña, como esposa, como esposo, con la voluntad de aceptar su designio, podemos estar sometidos a los anhelos de nuestra carne. Y eso lo dice Romanos 5:8. Eso lo dice Romanos 5:8. Y esto es grave. Romanos 5:8. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, ¿no? Podemos contar que solo alguien como Él, que nos dio la vida, transgredimos y sin embargo nos reivindica, solo una persona llena de amor como Él nos puede ofrecer. Ese es el verdadero amor. No es el amor donde ofrecemos un ponqué con el fin de buscar un beneficio egoísta personal. Las mujeres acostumbran a atender a sus novios muy bien cuando quieren causar una buena impresión, pero no deja de ser una buena impresión porque lo que está interno es lo que no batalla, es lo que no denuncia, es lo que no aparece en el momento que ellos están haciendo un acto hipócrita. Lo que deberían de hacer era primero trabajar en su propia vida para presentarse en dignos, que enmascarar con buenas obras las cosas que no son convenientes. ¿Para qué? Eso es un daño para sí mismo y para los demás. Porque nunca manifestaremos lo que somos y estamos enmascarados hipócritamente. Tremendo el problema. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En lo más oscuro y profundo de la vida, siempre el ser humano tendrá algo guardado. Miremos, 2 Corintios 4:2. Todo ser humano. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes bien renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano David, hemos tenido la oportunidad de compartir todo este tema, pero dejemos esto pendiente para después. ¿Qué ha pensado de todo lo que hemos venido aprendiendo de la palabra y que se ha expresado? ¿Cuál es su tema? Amén, pues verdaderamente es un tema bastante profundo, el tema de los anhelos. Y los anhelos es un enemigo oculto a las personas, porque verdaderamente no nos conocemos a nosotros mismos. No, todavía no nos conocemos a nosotros mismos. El pecado es inimaginable y no tiene límites, a menos de que Dios esté de por medio. Entonces, yo pienso que el tema de los anhelos nos afecta a todo el mundo. A todo el mundo nos afecta. De una u otra manera, siempre cada persona de cualquier edad, un niño, un joven, un adulto y ya una persona de edad, es complicado. De cierta manera afecta profundamente a una persona porque uno tiene que diferenciar un anhelo bueno a uno malo. Sí, hay una delgada línea. Pero lastimosamente la tendencia siempre va a ser a lo malo porque es lo que nos vende el mundo, ¿sí? Es lo que vende la sociedad. Un anhelo que para ellos es algo bueno, pero nosotros con conocimiento cristiano es malo, ¿sí? Porque de cierta manera podemos decir que el anhelo es como ese afecto, ¿no? Es ese sentimiento, es algo muy crucial en la vida del ser humano, donde cuando se comienza a sentir afecto se vuelve ya una idolatría, ¿no? Ya es algo que hacemos de eso un ídolo para nosotros mismos. Entonces se vuelve algo que nos impulsa, o sea, no tenemos control ya de él, porque cuando ya se genera una idolatría es algo que impulsa, es algo que ya no tiene, es difícil de manejar, ¿no? A menos de que abramos los ojos, de lo contrario no se puede. Entonces por eso es muy importante controlar las emociones, el impulso, los afectos, el sentimiento, porque eso nos manipula de una manera indirecta y sin hablar, se siente, ¿no? Es bastante interesante eso. Entonces esto nos lleva a esa adoración profunda, a lo que nosotros queremos y anhelamos. Sin embargo, siempre hay como esas, uno tiene que diferenciar en qué momento el anhelo como tal, o cuál es el origen de nuestro anhelo. O sea, si uno quiere salir de ese anhelo, uno tiene que preguntarse cuál es el origen de ese anhelo, ¿no? Descubrirlo, ¿no? También, sí, descubrirlo. Pero para descubrirlo tiene que estar uno muy atento, es porque quiere, ¿sí? Es porque se dispone. Y también, después ya de descubierto, ¿cómo podemos juzgar, ¿no? esos deseos, esa idolatría que tenemos? Y juzgarlos me refiero a que si están centrados a Dios o no están centrados a Dios, porque esa es otra pregunta, ¿sí? Solamente se requiere de mucha oración, como se dice, y estar muy conectados con Dios, porque si no, no se puede diferenciar como tal. Entonces, si no hay eso, si nunca nos hacemos esas dos preguntas, llenamos nuestro corazón, digamos, de esa lujuria, ¿no? Y no me refiero a lo sexual, sino a desearlo, a lo que queremos alcanzar. Entonces se vuelve ya como en esa obsesión como tal. Y entonces, cuando me refiero a lujuria es a la concupiscencia, que no necesariamente, como lo acabo de decir, es sino a los deseos de la carne como tal, ¿no? Lo que nos lleva. Entonces, es lo que quiero compartir y que estar muy atentos, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos tentados con respecto a nuestra concupiscencia, y la concupiscencia es lo que nos lleva a los anhelos que guardamos. Dijo algo muy puntual, la lujuria. Sí, la lujuria es el deseo desmedido sobre los actos lasciviosos, sexuales, que son prácticamente incansables y son poco frenables, porque la lujuria es una de las cosas más desbordantes que durante muchos años ha gobernado, se ha enseñoreado
de la vida de aquellos que con estos hechos concupiscentes han permitido tener dominio y gobierno sobre su vida. Eso es tan cierto, hermano David, que ese fundamento que acabo de expresar es cierto. La lujuria es una parte importantísima en la parte lasciviosa que es dominante en la vida del ser humano, tanto en la mujer como en el hombre. Y esto es incansable, es desbordante, y si no se controla, nos esclavizamos completamente de la lujuria. Y la lujuria nos sacia. Siempre pide y pide más. Y lo lleva a cosas extremas. Grave el asunto. Precisamente, la 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia. Renunciamos significa nos alejamos. O nos arrepentimos. Vergonzoso significa feo o mancilloso, que se refiere a inmoralidades secretas. A esas inmoralidades secretas. ¿Qué vamos a pensar? Qué bueno, hermano David, que hizo caer en cuenta la lujuria. Y la lujuria es uno de los actos más esclavizantes y que no satisfacen. Y cuántas inmoralidades secretas, y entre ellas la lujuria. La lujuria. Eso es algo supremamente fuerte. ¿Cuántas personas están cautivas? Y las gobiernan y no se dan cuenta que son gobernadas. ¿Cuántos fetiches encuentran en los centros comerciales para satisfacer la lujuria? Y dicen que son incentivos. Son actos lujuriosos desmedidos. Inmoralidades secretas, es eso. Se almacenan en el pensamiento los anhelos que no se conocen, pero que ahí están. Es muy difícil reconocerlo, porque está muy camuflado. Algunas veces piensa, pero le cuesta trabajo aceptarlo por varias razones. Punto número 1. Para buscar una libertad sobre las cosas dominantes en nuestra vida, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y sacarlo a la luz, porque todo lo que saca a la luz queda manifiesto. Lo que se oculta y lo que queda adentro, oculto se queda. Interiormente, surgen pensamientos con respecto al anhelo íntimo que acosa con mucha fuerza para realizarlo, convirtiéndose en una tentación muy fuerte a través de pensamientos provocados por los dardos que envía el maligno, atizando los anhelos para desbordarlos hasta conseguir el objetivo del anhelo camuflado, el que estaba interno, camuflado, el que estaba adentro, oculto. El diablo juega un papel importante. Él aviva esos deseos mandándonos dardos muy suaves, indescifrables, porque le dice, ay no, pero acéptale. Y uno dice, sí, ¿por qué no lo voy a aceptar? Y cae rápidamente en la fuerza. Entonces, es cuando nosotros tenemos que participar en lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Importante evitar las obras infructuosas de las tinieblas, todo deseo, solicitud que derive un pecado, es mejor reprenderlo y denunciarlo. Cuando se tiene oculto, el pensamiento puede interpretarse como una aprobación para hacerlo y no descubrirlo para evitarlo. Repito, para entender bien, es mejor reprender al devorador
y denunciar el pecado. Porque cuando el pecado se tiene oculto, el pensamiento que internamente se vive no puede interpretarse como una aprobación para hacerlo. Porque cuando tú recibes ese pensamiento, no puedes aceptarlo como una aprobación para hacerlo. No descubrirlo para evitarlo está siendo partícipe y se está haciendo pecador. Nosotros estamos expuestos, muy expuestos, y voy a hablar en unos pequeños minutos algo muy importante. Y es lo siguiente: esto no viene solo, esto viene con causales, y los causales son reales, y son bíblicos, y lo denuncian, y nosotros lo aprendemos. Hermano David, Éxodo capítulo 20, versículo 5, nos habla sobre un tema muy espinoso, pero real. Un tema bastante cierto, pero para muchos desconocido, para muy pocos aceptado, pero es una realidad cruda, abierta y real. Llévenos a la enseñanza en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto viene a representar lo mismo, la idolatría sobre figuras que representan a Dios, pero que tienen ojos y no miran, tienen pies, no caminan, tienen manos, no palpan. Estos son seres muertos, son seres que no tienen vida. Sin embargo, la gente los idealiza. Esto trae maldiciones de corrupción, trae maldiciones degenerativas que se reciben a través de estos actos de idolatría que hemos recibido legado de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestras generaciones pasadas, de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta hasta la 10ª generación. Esto es gravísimo. Esta parte es la que el diablo se vale para llevarnos. Y voy a dar una pequeña explicación porque el tiempo avanza y tenemos poco tiempo para hablar sobre este tema. Y el tema que hemos hablado y al que estamos hablando es muy importante para la edificación de un pueblo. En el libro del libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 16, dice algo muy importante para que entendamos mejor la explicación que les voy a dar. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Eso era interesante. Precisamente la lectura de la Biblia nos da claridad y nos ilustra lo cierto es que los hijos perecerían. Los efectos del pecado por violar la ley de Dios por parte de la generación de los padres como un efecto natural de la desobediencia, de su odio hacia Dios. Esto es muy interesante, de su odio hacia Dios. Si una persona es ofrecida a la brujería, a hechicería, el ofrecimiento lo lleva como una maldición en lo interno de su ser. La maldición va caminando con su desarrollo desde niño, atrayendo la atención hacia lo oculto, usando a otros niños con curiosidad maligna hacia lo misterioso, secreto, esotérico. Y es cuando comienzan a indagar, a preguntar, y comienzan a incursionar en el mundo del ocultismo. Esto se va desarrollando porque hay genes que han sido heredades. Se hereda lo bueno y lo malo.
Estas maldiciones generacionales tienen un alcance y un desarrollo, aún en los anhelos muy fuertes en el corazón del hombre, del ser humano. La palabra hombre es una palabra que generaliza también a la mujer. Son muchos los medios utilizados para alcanzar los anhelos, que los demonios saben obrar las artimañas para llevar a las personas a los derechos generacionales que han sido legado y recibido por estas personas. Se activan los derechos generacionales. Pero esto no es de insofacto, esto es rápido. Cuando se es niño, se tiene que tener mucho celo. Porque, ejemplo, si una niña o un niño recibió un legado de lujuria, pues eso no entra así isofacto y la persona va a ser lujuriosa porque sí. No, eso entra de una manera muy sencilla, por el manoseo. Porque se descubre, pero tenemos defensas espirituales muy fuertes, que es la negación porque no nos vamos a sentir bien. Aunque son placeres, no nos sentimos bien. Ustedes notarán, y lo hemos percibido, lo hemos vivido, que cuando somos niños hay momentos en que nos sentimos culpables porque aunque no tenemos el alcance ni la madurez para comprender el pecado bien, hay algo que internamente lo rechazamos, no nos sentimos bien, nos agobia, nos retrae, nos hace sentir diferentes y esto nos trae preocupaciones muy profundas cuando somos manoseados. Siempre los padres deben de tener muy presente y cuidado con quién acuestan sus niños y edificarlos y ayudarlos a educarlos para que no permitan que nadie toque sus cuerpos. Porque los niños son sensibles, porque ahí viene el enemigo para tratar de desarrollar los derechos generacionales. Y eso no es porque de una vez se heredó, no, eso se tiene que desarrollar, porque eso tiene que crecer junto con la persona. El diablo lo ganó con la desobediencia del hombre, pero Dios lo ganó también con la reivindicación y la muerte de cruz que el Señor Jesucristo hizo a través del Calvario. A través de la ley, en el Antiguo Testamento, se trató de contrarrestar. Pero esa era la obra en gris, que el Señor Jesucristo iba a perfeccionar, trayendo la obra en blanco para beneficio de todo el mundo. Los anhelos son fuertes y son muy fuertes y hay que activarlos, Las necesidades son muchas, pero hay necesidades prioritarias. Lo primero, hay muchas cosas, el amor, el sexo, la casa, el dinero, pareja, celos, contiendas, herencias, venganzas. Son necesidades, son prioridades. Es increíble, en una encuesta que se hizo para lograr buscar las prioridades del hombre, lo primero que se consiguió y lo primero que se encontró que la prioridad más grande es alimentar el cuerpo o el perece. Pero uno piensa, lo segundo podría ser el vestuario o cualquier otras cosas, pero no, en segundo lugar está el sexo. Porque todos los seres sexuados están como, todos somos sexuados y está, sea como sea, es lo esencial porque notará que es la parte más primordial, porque nosotros sin vestido hacemos sexo. Con plata o sin dinero, con dinero, sin dinero, sexo. Es prioridad. El sexo es predominante. Después de la comida, el sexo. Por eso hay que cuidar el consejo de personas que han acudido a consultorios esotéricos, que recibieron respuestas rápidas a sus preocupaciones porque consultaron a chamanes, a brujas, a brujos, encantadores, adivinos, quiromancia, cartomancia, miles de artes mágicas, dando testimonio de que alguien usado por Satanás recomendó a otras personas
para que dieran respuestas rápidas e inmediatas, llevando clientes en ese preciso momento. El anhelo que fue tomado por algún tiempo está recibiendo respuesta a su deseo, activando deseos generacionales. Por eso vienen los deseos de consulta, vienen los deseos de preguntar cuál es mi futuro, para preguntar sobre el famoso horóscopo. Ya preguntamos cuál va a ser nuestra vida. Es una inclinación. Pero estos son derechos generacionales. Hay personas que han ofrecido sus hijos a la brujería, a la hechicería, y cuando ellos se desarrollan tienen un deseo fuerte sobre estas artes mágicas. Es bueno buscar la raíz de su problema y la inclinación hacia las cosas perversas. Cuando han habido asesinatos continuos en una familia, hay heredad, y por eso terminan sus hijos asesinos. La muerte de Cristo no fue solamente una muerte sencilla y que pobrecito, que cómo se ve de feo en la cruz. Ay, qué pobrecito, dice mucha gente para los días que se celebran de la muerte del Señor Jesucristo. Dicen muchos, ay no, pero es que a mí no me gusta ese aspecto. Eso no se trata de un espectáculo, eso no se trata de nosotros negarlo, eso se trata de algo supremamente importante. Jesucristo en un acto de amor, para reivindicarnos, ofreció su sangre y ofreció su carne, ofreció su vida para reivindicarnos del pecado, de los derechos generacionales, porque nos dio la posibilidad de libertarnos, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar porque nos quedan unos poquitos minutos. Rápidamente. Hay una atención hacia lo oculto, usando a otros niños con curiosidad maligna hacia lo mentiroso, hacia lo misterioso, a lo secreto, lo esotérico. Son muchos los medios utilizados para alcanzar los anhelos que los demonios saben obrar con las artimañas para llevar a cabo los derechos generacionales que han ganado con las personas. Activando los derechos generacionales, los derechos deben de ser fuertes para activarlos, creando necesidades, son muchas, primordiales: el amor, el sexo, la casa, el dinero, la pareja, los celos, las contiendas, las herencias, las venganzas. Todo eso es lo que se ha generado. El consejo a las personas que han acudido a los consultorios esotéricos recibirán respuestas rápidas a sus preocupaciones, porque consultaron a chamanes, a brujas, a encantadores, a adivinos, a todos los que practican las artes mágicas, y todo lo que esto conlleva, dando testimonio que alguien fue usado para llevar a otros, para decirle: allí está la respuesta, allí tengo a fulano, a sutano, es acertado, es preciso, y la gente, por recibir sin esfuerzo, sin ninguna clase de trabajo y todo fácil, paga a estas personas para que les aten sus vidas, y muchos de ellos que conocen cuando tienes un llamado hacia Dios, te atan eso en el momento cuando participas, en el momento que pisas esos tipos de consultorios donde tiene dominio completo Satanás. Los espíritus acuden por la apertura del corazón con el deseo fuerte del momento. Se genera una invasión satánica que permite la entrada de varios demonios, que son los que más adelante son el obstáculo para llegar a Cristo, porque no quieren a Cristo, porque aborrecen el nombre de Cristo y no saben por qué. Y dice: ¿por qué no lo escucho? Porque viene con una maldición generacional. ¿Logra una verdadera conversión? No, a medias. Después viene la enseñanza de lo que habla Mateo capítulo 3 del 1 al 9. Rápidamente nuestro hermano David, Mateo del 1 al 9, nos va a leer, y con eso vamos a terminar esta enseñanza, porque nos quedan unos pocos minutos para compartir esto y tener en cuenta: ojo con los anhelos, hay que derribarlos, hay que estar firmes, hay que lucharlos, hay que detectarlos, hay que descubrirlos, hay que dejarlos que la luz los denuncie y nosotros dedicarnos. Mateo capítulo 13 del 1 al 9. Amén. Dice así Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salía a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, aquí conocemos cuántas cosas pasan en el mundo espiritual, cuáles son las consecuencias, por qué esto no produce, por qué esto no fructifica. Más adelante, en el mismo capítulo, nos da claridad, nos informa, nos dice cuáles son las consecuencias. Los avatares, los afanes, las cosas de la vida impiden que nosotros tengamos un acercamiento. Muy bien, tomemos esto muy en cuenta, porque de acuerdo a lo que estamos participando, los obstáculos se vienen a presentar con estas definiciones, porque la Biblia es un compendio general, y si nosotros la aceptamos como nuestro modelo de vida, desde luego que ella va a ser de mucha utilidad, y en ella está la vida eterna. Es bueno, descúbrala. El Evangelio nunca penetra en estas almas, desaparece del perímetro de su entendimiento, porque el enemigo lo aparta de ellos tomando los anhelos de este mundo. Eso es lo que debemos acordar. Trae al posible creyente pereza, apatía, desgano. Aparece un anhelo negativo de no llevar la cruz de Cristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No pueden romper con el amor al dinero y al mundo. Miremos lo que dice Santiago 4:4 para entenderlo un poco mejor. Nos quedan 5 minutos. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Ay, qué sentencia!, ¿no? Primera de Juan, versículo 2. Dice así, Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano David, recuérdanos esos versículos de nuevo, porque es muy importante para nuestra salud y para nuestra vida espiritual. Dice nuevamente, 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos decir y concluir, gracias a Dios, que hemos aprendido, hemos mirado lo siguiente, que Dios hemos estado para poder aprender, para poder tomar, y lo primero que debemos de recordar es que el único camino para derribar la obra del diablo, la obra de la carne, los antagonismos de los derechos generacionales recibidos a través de las generaciones de nuestros antepasados, podemos derribarla con un deseo, y es el deseo más fuerte.
el anhelo hacia Dios. Regalarle a Él todos nuestros afectos. Regalarle a Él toda nuestra naturaleza y deseos. Entregarle a Él toda nuestra lujuria que hay en nuestros corazones. Nosotros debemos de tomar en cuenta que nosotros debemos de estar muy bien definidos, porque nuestra fe es reconocer de que somos creados por Dios, que somos creados a semejanza e imagen de Dios, y que Dios tuvo en nosotros un deseo de crearnos y somos su imagen y semejanza. Que debemos de hacer honor a esa obra magna, a esa obra arquitectónica también diseñada que somos nosotros, para hacer honor a nuestro Creador, entregándole nuestras pasiones, nuestros deseos y buscando el rostro de Dios todos los días, para que Dios se glorifique, para que Dios sea el regente de toda nuestra vida. Edifiquemos una familia, un país, solamente con Cristo que nos fortalece. Que sea el poder de Dios, la misericordia y el amor que nos acompañe y nos ayuda. Habló su pastor y amigo Laurentino López Aldana. Estuvo conmigo acompañándonos nuestro hermano David Felipe López Barbosa, y los invito para la próxima sesión que con muchísimo gusto estaremos compartiendo en el día de hoy. Los amo con amor eterno, dice el Señor, y yo les reitero de parte mía lo mismo para toda la audiencia de Encamíname Radio.com. Amén.